Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes. Aquí nuevamente con ustedes la doctora Dulce Fiore, trayendo como siempre un tema que nos concierne, un tema que realmente nos interesa, porque nos ayuda a entendernos mejor, a comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno, a saber por qué pasan las cosas que nos pasan, por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos lo que sentimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y verdaderamente, como dicen, conocimiento es poder. Cuando tenemos conocimiento sobre un tema, sobre un tópico, sobre una situación, pues al escudriñar, al estudiar, vamos a adquirir poder para que nosotros podamos verdaderamente gestionarnos funcionalmente, psicológicamente, en ese aspecto, en esos asuntos que quizás no entendíamos, no sabíamos, pero sí hemos aprendido, si ya conocemos cómo trabajarnos, cómo funcionar correctamente, cómo gestionar las emociones de manera correcta, de manera funcional, de manera saludable, entonces estamos haciendo lo correcto. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, como siempre, cada martes, agradeciendo nuevamente a Apocalipsis Network, que abre sus puertas a nivel mundial para que nos encontremos, para que aprendamos, para que nos ayudemos, para que nos exhortemos, para que nos corrijamos, para que nos enseñemos, a fin de que aprendamos a ser perfectos y que seamos enteramente preparados para toda buena obra. En el día de hoy hay un tema que quiero tratar con ustedes. Puede ser el tema de la depresión un poquito, de la ansiedad también, pero realmente de lo que quiero hacer mayor énfasis, en lo que quiero hacer mayor énfasis, es en la cuestión del suicidio. El suicidio, esta es una situación que tenemos que conocerla para que podamos atacarla, para que podamos quitarla, borrarla de nuestros medios, de nuestros pensamientos, de nuestras iglesias, en medio nuestro. El deseo del Señor es que seamos nosotros capaces de manejarnos, de funcionar, vuelvo y digo, de manera correcta, y tenemos nosotros el manual, que es la palabra de Dios, tenemos las escrituras que nos enseñan, y nadie tiene derecho a tocar nuestras vidas, no tenemos derecho a tocar nuestras vidas, ni nosotros matarnos a nosotros mismos, y nosotros no matar a nadie, porque Dios es el dueño de la vida. Él es quien realmente nos hizo, Él es el dueño, Él es el autor de la vida y de la fe. Él es el que tiene derecho de hacer con nosotros cuando tiene que hacer las cosas. Por supuesto, todos los que hemos nacido, pues por supuesto vamos a morir. Pero eso de nacer viene de parte de Dios en su perfecta voluntad, y el tiempo de morir y cómo morir también está en sus manos. Él da la vida y Él la toma. Así que vamos nosotros a aprender sobre eso para evitar que hayan errores como están pasando en las iglesias, como están pasando en todas las partes del mundo, en la sociedad misma. Imagínate si pasa en el pueblo de Dios, el pueblo que tiene esperanza, que tiene convicción de fe, que tiene convicción de una vida eterna. Si pasa en medio del pueblo de Dios, imagínate cómo no estará pasando, o qué fácil es que ocurra. Qué obra tan fácil para el enemigo destruir la sociedad, aquellos que no tienen las herramientas, que no tienen la esperanza, que no tienen esa seguridad, esa vida eterna que tenemos tú y yo en Cristo. Por lo tanto, vamos a darle gracias al Señor en este día, porque realmente nuestras vidas están firmes, están depositadas en Él, estamos asidos a Él, así como el pámpano, ¿verdad? Como la rama se está pegada, la rama está pegada al árbol. Así somos nosotros, dice la palabra de Dios. Él es la vid y nosotros somos ese pámpano, y apartados de Él nada podemos hacer, no podemos apartarnos del Señor, no podemos estar fuera de Él. Imaginémonos eso mismo, imaginémonos una vid, una mata de uvas que esté realmente llena de uvas, y le arrancamos esa rama que ya tiene uvas y la cortamos del árbol y la tiramos al lado. ¿Qué va a pasar? Pues simple y llanamente, eso se entiende fácilmente,
esa rama se va a ir secando, se va a pulverizar y desaparece. Pero si la rama, esa ramita sigue pegada a su árbol, a la vid, va a seguir dando frutos y muchos frutos, dice la palabra. Nosotros tenemos que estar asidos y pegados, totalmente pegados a Cristo, alimentándonos de Él, viviendo a través de Él, viviendo a través de la palabra, porque nosotros estamos muertos en todo tiempo conforme a nosotros mismos. Ahora nuestras vidas le pertenecen a Él. Me gustaría tocar algunos datos estadísticos que nos van a ayudar a entender y a saber por qué ocurren tantas cosas terribles en el mundo. ¿Por qué ocurre esto de que la gente se mata, se quiere quitar la vida o quiere quitar la vida a los demás? Porque la gente tiene todo eso, estriba en que las personas están totalmente afectadas por esos sistemas de pensamientos negativos o pensamientos tóxicos. Y el sistema de pensamientos tóxicos y ese sistema de pensamiento negativo no es más que cuando las personas no pueden, no tienen la capacidad de pensar o no han hecho realmente lo que dice la palabra en Efesios 4, 22 al 24. Y siempre estoy hablando de esto, que nosotros tenemos que aprender a saber que el Señor nos hace un llamado de 3 formas para que nos vaya bien, que nos despojemos del viejo hombre que está contaminado con todos los pecados y las cosas de este mundo. Eso es lo primero que hay que hacer, y lo primero que hacemos cuando llegamos a Cristo es arrepentirnos de nuestras vidas pasadas, arrepentirnos de los pecados cometidos desde la eternidad, durante toda la eternidad. Yo le llamo ahora en el tiempo presente y aún en el futuro. Pedimos perdón a Dios por esos pecados. Segundo, dice la palabra en el verso 23, que nos renovemos en el espíritu de nuestras mentes, es decir, que aprendamos a caminar sabiendo que ahora tenemos, como somos una nueva criatura, la mente de Cristo. Porque cuando usted y yo caminamos conforme a la mente de Cristo, entonces ya podemos estar seguros de que vamos a estar bien. Porque el hombre es lo que piensa de sí, dice la palabra de Dios en Proverbios 23, 7. Si el hombre es lo que piensa de sí, tal como piensa el hombre acerca de sí mismo, eso es. Entonces, si óigame bien estos datos estadísticos, dicen que una persona, pues, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay unos datos por ahí que nos dicen que hay 264 millones de personas que sufrieron depresión en el mundo, que sufrieron o van a sufrir depresión o que actualmente están sufriendo depresión. 264 millones de personas. Entonces también otro dato interesante, acuérdate que si el hombre es lo que piensa de sí, las personas que tienen depresión o tienen problemas de ansiedad o un problema de estrés o distrés, que ya es un estrés totalmente crónico, patológico, enfermizo, quiere decir que esas personas que están sintiendo el estrés o distrés, que es el estrés crónico, o tienen una ansiedad clínica, cualquier tipo de ansiedad que sea, o tienen algún tipo de depresión, cualquier tipo de depresión que sea, es porque su sistema de pensamiento está alterado. Es porque las personas están pensando de manera negativa, de manera tóxica, de manera disfuncional, de manera enfermiza. ¿Están pensando así porque son personas malas? No. ¿Están pensando así porque son personas que están en pecados? No necesariamente. ¿Están estas personas pensando así porque realmente son personas que no han nacido de nuevo? Tampoco me atrevo a decirlo, pero sí tengo la responsabilidad de decirles que si la persona está constantemente pensando de manera negativa, de manera tóxica, de manera que te lastima, de manera de victimización, de manera de que tienes resentimiento, de que tienes rencor, de que te sientes mal, de que te sientes horriblemente, no te aceptas, no te quieres, no te cuidas, no te aceptas como eres, tienes el autoestima muy baja. De paso te diré que el próximo tema viene, te voy a mandar un video que voy a estar presentándoles a ustedes acerca de la autoestima. Pero en el día de hoy quiero enfocarme en esto y lo hago por la demanda mundial que hay ahora mismo de cómo las iglesias están siendo afectadas por esta situación, estas ideas o pensamientos, a un intento de suicidio a nivel mundial. Ministros, mujeres de Dios, ministros, hombres de Dios, ministros,
preciosos líderes de Dios quitándose la vida. ¿Y por qué se quitan la vida? Porque lo primero que, si el hombre es lo que piensa de sí, ese hombre que está pensando de manera negativa es porque su sistema de pensamiento está siendo alterado. Y te voy a dar este dato, escuchen bien esto. Cuando una persona constantemente piensa de forma negativa, es decir, que es una persona que está pensando tóxicamente, de manera negativa, de manera que te lastima, de manera que te da tristeza, te da rabia, te da enojo, te da descontento, te da inseguridad, te da miedo, te da temor, te da todo eso. Y tú dirás, sí, yo soy lo que te voy a decir. Si estás sintiendo de esa forma, estamos fuera de lo que es el plan de Dios. Estamos en pecado, quizás no estamos en pecado si no estás consciente, pero estás muy cerca de caer en un comportamiento totalmente anormal, no agradable a Dios, porque la palabra dice que el hombre es lo que piensa de sí. Y los hijos de Dios ahora tenemos que pensar con cordura acerca de quiénes somos en Cristo, porque nuestras vidas están escondidas en Él. Y una persona que está pensando de manera negativa, que llora, que se quiere morir, que no puede pensar bien, que todo lo que piensa es malo acerca de sí mismo, acerca de los demás, que sus pensamientos son alterados, es porque está con pensamientos tóxicos y negativos. Y déjame decirle, ¿cuántos pensamientos tiene una persona por día? Escuchen bien esto. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a tantas informaciones que estamos teniendo, una persona puede tener, oiga bien, 60,000 pensamientos por día. Y la mayoría de esos pensamientos por día que tiene la persona son pensamientos negativos. Cuando una persona piensa de forma negativa, inmediatamente el cerebro está sabiendo, se siente lo que inmediatamente el cerebro comienza a responder a ese pensamiento que tiene esa persona, valga la redundancia. Si el pensamiento es de victimización, es de manera negativa, es de manera que se siente mal, es de manera que se siente horrible o que está llorando porque está angustiado, está triste, está preocupado, desesperado, entonces ¿qué hace? Que el cerebro rápidamente responde a ese mensaje que le manda a tu cuerpo diciendo, me siento horrible, no quiero seguir viviendo, yo no tengo fuerza, no tengo ánimo. El cerebro rápidamente reacciona a eso y activa las hormonas del cerebro que te van a poner en modo de alerta. Y te ponen en modo de alerta porque el cerebro va a activar las hormonas que van a segregar la sustancia química que se llaman los químicos transmisores de tu cerebro, donde está el cortisol y la adrenalina, y vas a producirlo en gran cantidad de acuerdo a la gran cantidad de pensamientos negativos que tú tengas. De esa forma comienza el cerebro a demandar y a segregar todas esas sustancias químicas que te van a afectar no solamente mentalmente, sino también tu cuerpo. Y rápidamente las células de tu cuerpo, comienzan a recibir todo ese modo de automático en que está tu cerebro. Y entonces las células del cerebro empiezan a enviar mensajes a diferentes áreas de tu cuerpo, donde tú vas a sentir dolores, molestias, o dolores en las coyunturas, dolores en el cerebro, en el cuello, palpitaciones quizá en tu corazón, que vas a detener el cerebro, vas a sentir las palpitaciones y una aceleración de la respiración muy fuerte, dolores de cabeza, jaqueca, dolores quizás hasta malestar intestinal, tanto estreñimiento como puede ser diarrea, dolores en tu espalda, dolores en diferentes partes del cuerpo, problemas gástricos, problemas intestinales, problemas en tu cabeza, problemas en los joints, es decir, las articulaciones, todas esas molestias. ¿Por qué? Porque el cerebro está en modo de alerta, está listo para atacar o para salir corriendo. ¿Por qué? Porque está sintiendo una serie de pensamientos tóxicos negativos que descargan o hace que el cerebro produzca o segregue rápidamente todos esos químicos transmisores para ayudar a defenderte. Pero esa defensa se convierte como en un veneno para tu cerebro, porque ahora está produciendo una cantidad
de cortisol y adrenalina que producida en gran cantidad ya no son saludables, sino que te van a hacer daño. Entonces imagínese usted, si una persona tiende por lo regular a tener hasta 60,000 pensamientos por día, yo te pregunto a ti, yo les pregunto a ustedes, imagínense, si ustedes reciben 60,000 pensamientos por día y la mayoría de esos 60,000 pensamientos son negativos, son tóxicos, son enfermizos, son disfuncionales, son de que tú no puedes, que no lo vas a lograr, que te está doliendo mucho, que no eres lo suficientemente buena, que las cosas no te salen bien, que alguien te hizo daño, y te comienzas a victimizar y comienzas a acusar a los demás y activas el rencor, el resentimiento, la falta de fe y te da el coraje. Imagínate pensando constantes 60,000 pensamientos por día. Eso es una cifra más o menos, ¿verdad? Que se puede acercar, puede ser más o puede ser menos. Y que esos pensamientos sean todos en su mayoría negativos. Imagínate la cantidad de sustancia química que ese cerebro tuyo va a producir, esa millón que lo vas a tener. Al producir de una forma acelerada y precipitada y segregar tanta sustancia química negativa, entonces tu cuerpo está en modo pero de alerta constante y continuamente. Y por eso vive en un estado de depresión acelerada todo el tiempo. Y por eso no puedes romper con esa depresión o con esa ansiedad, si es una preocupación o una angustia o una desesperación, que no puedas estar quieta, que no puedas dormir, que te da coraje, que te da desesperación, que te da muchos dolores en el cuerpo, que te da mucha jaqueca, que sientes temblores en tu cuerpo, que sientes que te vas a morir, que sientes que quieres salir corriendo, que sientes que no vales nada, que estás angustiada, está mostrando que tienes ansiedad. Y esa ansiedad también está produciendo esas mismas cantidades de sustancias químicas en tu cerebro y tu cuerpo está a millón sintiéndose afectada. Y la mayoría, fíjate, de esos pensamientos que a veces tenemos, por ejemplo, cuando yo hablo de ansiedad, como esos síntomas que acabo de mencionarte al instante, estamos hablando de las distorsiones de un pensamiento, que son las que producen, por ejemplo, lo que hablamos el otro día, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Esas distorsiones del pensamiento son las formas erróneas que tenemos de usar la información. Son las malas interpretaciones que tenemos, que generan estrés en la persona, que generan ansiedad, que generan tremenda depresión, y por eso la baja autoestima, que es un síntoma muy marcado de la depresión. Entonces tendemos a actuar en base a esa interpretación errónea que estamos entendiendo, que están fuera de la realidad. Es decir, si estamos pensando con pensamientos alterados, disfuncionales, que no son reales, que creemos que son reales pero no lo son, que son producto de la imaginación. La imaginación no es real, puede ser totalmente irreal en cualquiera de nosotros. Tenemos que analizar las cosas con el sentido correcto, con la inteligencia apropiada, para que podamos distinguir entre lo que es recto y correcto, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, con esos pensamientos distorsionados que hemos malinterpretado, nosotros actuaremos con relación a esa distorsión y no en relación a lo que es la realidad. Ejemplo, si mi mente me está diciendo, ahora mismo yo siento, yo pienso y lo creo que es una realidad, que mis hijos están en la escuela y que van a tener un accidente, y yo inmediatamente comienzo el pensamiento tóxico a seguir añadiendo más y más al mismo pensamiento, y algo malo les va a ocurrir y me van a llamar, y cuando me vayan a llamar es porque ya han llamado al hospital, es porque ya han llevado los niños y a lo mejor no van a sobrevivir. Y la persona comienza a añadir, eso es lo que se llama, oigan bien, 60,000 pensamientos al día. La mayoría de los pensamientos son irreales, son distorsionados, son negativos, sobre todo en las personas que están afectadas por una depresión o por una ansiedad o por un distrés.
Entonces, estas personas basado en una realidad, en un pensamiento, en una idea que tienen que no existe, lo están viendo como realidad, lo sienten como una realidad, siguen creando esa realidad falsa, la cual no ha ocurrido y no va a ocurrir, pero la persona se está afectando mental y emocionalmente y aún espiritualmente. Y déjenme decirles algo, el impacto es tan grande cuando se piensa así, que el individuo, la persona, tiene la capacidad, esto es científicamente comprobado, de que va a afectar no solo su cuerpo, sino también su alma y su espíritu. Y óigame bien, y va a afectar también las próximas 4 generaciones que se derivan de ti o se derivan de ustedes. ¿Por qué? Porque así es como estas cosas ocurren. De ahí es que nosotros, ¿verdad? Nuestros familiares, que si tenemos un problema de salud mental muy marcado, es muy probable que viene la genética envuelta. Es una herencia, es una enfermedad que ha sido transmitida de generación en generación. Entonces tú que estás afectando tu sistema de pensamiento de una forma tan alterada, no solamente estás sufriendo tú sola, no solamente va a sufrir el entorno en el cual estás viviendo, llámese tus hijos, tu familia, los que te rodean, tu pareja, tu iglesia misma, porque es tu entorno de trabajo, sí, o la sociedad, la comunidad donde vives, sino que también es algo que ya tú sabes que si no corriges, si no cortas con ese patrón tóxico y negativo, si no renuncias a esa incidencia de pensar de esa forma y de desarrollar esos problemas mentales, si tú no te desligas de ahí, vas a afectar las próximas generaciones que serán tus hijos, tus nietos, bisnietos y tataranietos, que también van a heredar ese mismo historial de vida que estás heredando tú. De ahí es que nosotros aprendamos, señores, que tenemos que sacar, que poder analizar cuando mi pensamiento es correcto o simplemente es una mala interpretación. Porque si la mente te dice que te van a llamar porque va a haber un accidente, tienes que entender que tú estás pensando. Y tienes que entender también que tu vida es pasando por un problema de ansiedad o depresión que te hace alterar tu forma de pensar. También tienes que entender que constante y continuamente tienes un historial de años y años pensando de igual forma y nunca nada de eso ha pasado. Mas, sin embargo, te estás lastimando tú y a los que están más cerca de ti, a tu entorno, también los estás afectando por esa situación de ver la forma alterada de interpretar las cosas. Y de esa forma que estás interpretando de manera disfuncional, de manera enfermiza, entonces va a dar unos resultados totalmente contrarios a lo que es la realidad. Y de todos modos, aunque no va a pasar el accidente que estás pensando, no vas a dejar de sufrir lo que ya estás sufriendo y has venido sufriendo, porque si te analizas conscientemente a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo, te podrás dar cuenta que a diario tu forma de pensamiento son casi siempre los mismos, que incurres en la misma preocupación, que incurres en las mismas inseguridades, que incurres en las mismas distorsiones y que gracias a Dios en su misericordia no ha pasado nunca. Pues la realidad es que tienes que estar consciente de tocar puerta, preguntar, es de gente inteligente, es de gente sabia. Pide ayuda a tus pastores si no conoces a alguien, pide ayuda a tu médico de cabecera, pide ayuda a alguien que te pueda dar la mano y decirte busca ayuda profesional en tal sitio, mire este número de teléfono, llama a esta persona, hasta a mí misma me pueden llamar, me pueden escribir al chat que yo les voy a poder referir a alguien que les pueda asistir, que les pueda ayudar. Así que cuando hablamos de todas esas causas que estamos hablando, de la ansiedad, de la depresión, vamos a hablar también de algunas recomendaciones que vamos a estar dando para que tú puedas manejarte en todas esas cosas. Pero antes quisiera también recordar que eso de la depresión, uno de los síntomas muy marcados de la depresión, ¿cuál tú te crees que es? No es solamente la baja autoestima, no es solamente el llanto constantemente, no es solamente que quieras estar aislada, que no quieras relacionarte o interactuar con nadie. No son solamente eso, vas a sentir falta de motivación, falta de gozo, falta de alegría, incapacidad para
¿cómo se llama? Para hacer tus trabajos a diario, todo tu trabajo, tu tarea diaria. Todos esos síntomas te pueden durar 2 semanas, pueden durarte meses, hay personas que pueden durarle hasta años, quien dijo que no. Entonces, toda esa falta de interés persistente en tu vida, esa falta de que duermes demasiado cuando es una depresión mayor, si es una depresión, por ejemplo, que tenga que ver con la depresión maníaca, parte de lo que es el desorden bipolar, no vas a querer dormir nada, quizás 1 hora por noche máximo 2 horas. Es una alteración muy fuerte en tu estado emocional. Recordemos que la depresión es una enfermedad afectiva, donde todas las emociones se van a enfermar. Podríamos decir que existen 2 tipos. El origen de estas depresiones podrían ser 2 formas. El origen endógeno o exógeno. Endógeno es cuando la persona, por ejemplo, es decir, que esto es causada por la genética o por la herencia. Cuando la genética se envuelve, si tus padres, tus abuelos, tus tíos padecían a alguien en el pasado de una depresión muy grande, usted puede preguntarle a sus padres, a sus tíos, y te puede decir que los tíos anteriores, que los padres también, que los abuelos también padecían. Es decir, que viene en familia, entonces eso se le considera la depresión de origen endógena de adentro, en el ADN de la persona, que viene envuelto en la herencia. Es decir, entonces, esta situación puede ser también por enfermedades físicas que han generado esa depresión, enfermedades fisiológicas que tú has experimentado, que te pueden causar esas cosas. Y también esa depresión endógena, que tú estás teniendo, que viene envuelta en tu ADN. La genética está envuelta, puede venir, puede ser heredada por los padres, por los abuelos, como te dije. Entonces, es muy probable que tus hijos vayan a heredar ese tipo de depresión. Y este tipo de depresión, la mejor forma de tratarlo, muchas veces tiene que intervenir el medicamento, los antidepresivos, para ayudar a la persona que pueda manejarse y gestionarse de manera más fácil, más rápida y más funcional. No necesariamente tiene que pasar toda la vida, pero sí puede ser con un historial de medicamentos más prolongado, más prolongado que otro tipo de depresión como sea la exógena. Así como la endógena, es decir, en la genética está envuelta, viene de los familiares, de los antepasados, o la exógena, que tiene que ver con tus emociones, con las experiencias vividas en tu entorno, el divorcio, la pérdida de un ser amado, una enfermedad terminal, perdiste un buen trabajo, perdiste una casa, un divorcio, algo que ocurrió, una violencia doméstica, un abuso sexual, quizás un incesto. En la violencia doméstica ocurre mucho esto también. Cualquier situación mental, emocional también. Abusos físicos, verbales, mentales, en todos esos aspectos. Y también cuando los problemas financieros pueden ser muy fuertes también. Y también por problemas hoy en día muy marcados es también la orientación sexual. Cuando vienen las confusiones de estos sistemas que enseñan mal, que no nos enseñan conforme a la palabra al 100%. Entonces la persona que está siendo afectada por un problema de orientación sexual, que si es mujer, siente que quiere ser hombre o viceversa, tanta distorsión que hay en cuanto a lo que es la sexualidad. Si la persona viene afectada por eso, puede ser que desarrolle un tipo de depresión exógena. La depresión exógena es mucho más fácil de controlar porque nosotros trabajamos el asunto, los issues, como decimos en inglés, y la persona que es intervenida correcta y debidamente responde al tratamiento. Trabajamos con el asunto del entorno, el divorcio, la parte financiera, la parte sexual, la parte del trauma, lo que sea. Tan pronto se trabaja correcta y efectivamente la persona puede comenzar a funcionar 100%, quizás no requiera ni siquiera de medicamentos, pero un buen tratamiento psicoterapéutico es importante en las dos terapias, en los dos tipos de depresiones, sea la endógena o la exógena, se recomienda la psicoterapia. Y también en la exógena, que tiene que ver con el exterior o el entorno, las cosas que nos ocurren,
Tan pronto nosotros gestionamos esos asuntos de manera correcta, de manera debida, de manera psicoterapéutica, entonces la persona vence el problema, vence la situación y ya desaparece esa depresión. Fíjate qué cosa más hermosa. Así que también quiero hacer, ya que hablé de que es muy probable que la parte de la depresión endógena, por las cosas que ha ocurrido, algún problema fisiológico o algo de la herencia, la genética envuelta, el 90% de la población con este tipo de depresión puede ser bien tratada, bien dirigida, puede que resulte muy efectivo el tratamiento. Es decir, que nunca es bueno pensar, nunca debemos decir no hay cura, no hay ayuda. Sí, siempre vamos a tener ayuda, siempre vamos a tener la posibilidad de que las cosas nos salgan bien. Así que hablando de la depresión como enfermedad, por ejemplo, que eso tiene que ver con una melancolía muy fuerte, con una tristeza persistente y muy duradera. Es una enfermedad privada, es una enfermedad que se cuela por el alma, es decir, cuando usted tiene un brazo roto, el mundo entero sabe que tiene un brazo roto porque andas con un yeso puesto. Cuando tienes un dolor en el alma, el mundo entero te puede mirar y nadie lo va a saber. ¿Por qué? Porque solamente sabes lo que tú estás sintiendo en tu interior. Y muchas veces por eso las personas no nos ayudan, no nos apoyan, porque no se dan cuenta, no saben, no entienden. Por eso es muy peligroso decir que la persona que tiene depresión es porque está en pecado. En lo absoluto, eso no es real. Al contrario, una persona depresiva, creyente, que no sienta la empatía, el amor, la cercanía de sus seres amados, de los que estamos en el Señor, que nos ayudamos los unos con los otros, esta persona puede que se prolongue más sus síntomas y se sienta mucho más aislada, mucho más decepcionada, mucho más deprimida. No porque esté en pecado, porque no necesariamente tiene que estar en pecado, pero sí porque no se siente comprendida ni entendida. Así que en esto de la depresión, lo que más nos ayuda a nosotros es que alguien se acerque y te diga, creo que me imagino lo que estás sintiendo, creo que no te estás sintiendo bien, te veo triste, te veo que lloras mucho, te veo que te apartas, te veo que te sientes, qué sé yo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás mirando, que estás angustiada, que no te funciona bien, que no te sientes que en el trabajo, te veo mucho más activa cuando no te sientes como estás sintiéndote ahora. Y puede usted darle una manita, nunca dejar la persona sola, y usted podrá entender si la persona habla de suicidio, abra sus ojos ante esto, o es mejor estar muerto, no debiera estar vivo, yo quisiera morir. Si usted oye a alguien expresarse de esa forma, de esa manera, abra sus ojos y entienda que está pasando por ideas de suicidio, pensamientos suicidas. Entonces usted tiene que ayudar a acercarse y dejarle saber a los seres amados de manera bien confidencial que estén pendientes, que algo está ocurriendo. La persona también que está pensando seriamente, porque el enemigo utiliza todo ese desbalance emocional, toda esa parte de afectividad hacia sí mismo que siente el individuo. El enemigo le pone, lo mejor es morirte, porque si te mueres, ya se acabó la vida, ya se acabó todo. Y es cierto, se acaba la vida, pero empieza un solo problema que te va a durar por toda la eternidad, porque cuando nosotros nos quitamos la vida no vamos a entrar en gloria, no vamos a ver el rostro del Señor, porque Él dice que solamente Él tiene derecho de demandar de nuestras vidas. Así que es muy importante, señores, que nosotros podamos tener empatía y que podamos acercarnos con firmeza a la persona, ser asertivo con nuestro propio derecho, decir, es mi deber como hermana en la fe, como hermano, como sierva de Dios, acercarme y ayudarte. No estás sola, te vamos a ayudar. Eso le pasa a cualquiera. Y créanme, señores, que la depresión, que la ansiedad, que el rechazo, que la ira, que el enojo, que la esquizofrenia, los problemas mentales y emocionales son tan reales y tan comunes como los problemas fisiológicos. Esas personas que tienen enfermedades físicas, enfermedades neurológicas, enfermedades de la índole que sea, el cuerpo se enferma. El cuerpo es producto de que es el hombre caído. Gracias a Dios que dentro de ese hombre caído vino el Señor a restaurarnos
y tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos que van decayendo con la edad, con el tiempo, con las situaciones o enfermedades que se presenten, pero tendremos un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, nuestra eternidad es perfecta. Por eso cuando el individuo muere, la persona muere, va al cielo el alma y el espíritu. El cuerpo, tal como dice la palabra de Dios, y así fue determinado, el cuerpo vuelve a la tierra de donde vino, vuelve al polvo de donde salió y se desbarata, se pulveriza, se desbarata por completo. Es decir, así como los más adultos hemos perdido, ¿verdad? Ya tenemos el cuerpo que no es lo mismo de un cuerpo de 20 o 25 años, sino que ya hay ciertas deficiencias, células del cuerpo que van muriendo, van desapareciendo, la piel va cambiando, los huesos se van debilitando, todo el cuerpo, aún el tamaño puede que en parte llegue también a decaer un poquito, a empequeñecerse más la persona. Es natural de un cuerpo que se va envejeciendo. Sin embargo, bíblicamente y científicamente sabemos que el alma, el espíritu y el alma va aprendiendo más y más, se hace más brillante, más inteligente, más sabia, más madura. Por eso dice que es hermoso delante del Señor, ¿verdad? Las canas significan sabiduría, inteligencia, y tenemos que tener mucho respeto por eso. Pero también tenemos que entender quiénes están lidiando, bregando, enfrentándose o realmente teniendo conflictos y problemas con eso de envejecerse. Porque aun cuando vienen las enfermedades, eso es lo que el enemigo primero le pone a la persona. No vale la pena seguir, es mejor ya morir. Nadie va a morir ni debe morir hasta que Dios diga. Yo soy de la que creo y digo, como dice la palabra, Dios tiene en su agenda perfecta el día y la hora cuando cada uno de nosotros morirá, y ese es el día en que tenemos que estar listos. Ahora, no podemos pensar que va a llegar ni imaginarnos cosas. Tenemos que estar listos hoy y siempre hoy. No esperar a mañana, no esperar esta noche. Usted siempre esté preparado. Por eso es importante que caminemos por el Espíritu, que nos movamos así. El instinto de suicidio es algo diabólico que el diablo pone en la mente del individuo, hombres santos y mujeres santas de Dios, cuando se sienten que no pueden más. Pero vuelvo y les repito, cuando la persona siente que no pueden más, que se hace difícil la lucha, es porque ha estado pensando, alimentando y retroalimentando esos sistemas de pensamientos tóxicos y negativos. Si pensáramos en la palabra de Dios, como dice el Señor, no cayéramos en esos patrones de pensamientos tóxicos y enfermizos, porque si el Señor dice en su palabra, como Pablo nos enseña, ya que pensemos en la mente de Cristo. La mente de Cristo es pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Si en eso pensamos, ¿sabe qué pasa en tu cerebro? Que tu cerebro comienza inmediatamente a producir todas las sustancias químicas de bendición, todas las hormonas como la dopamina, la oxitocina, todas esas hormonas que te hacen sentir con gozo, con alegría, con placer, que hasta el dolor te lo disminuye, paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque el hombre es lo que piensa de sí. Por eso Pablo enfatiza lo importante de pensar, que tú y yo en todo tiempo pensemos en lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. Si pensamos conforme a la mente de Cristo, entonces vamos a producir todas esas hormonas que hay en nuestro cerebro de paz, de gozo, de tranquilidad, de felicidad que el Señor ha puesto en nuestro interior, para que nosotros nos movamos y vivamos conforme a lo que es la mente de Cristo. Pero si estamos pensando, si hay una persona que tiene 60,000 pensamientos al día y la mayoría de esos pensamientos son negativos, entonces estamos produciendo en nuestro cerebro mucho cortisol, mucha adrenalina, todas esas hormonas que son un veneno para el cerebro y que van a envenenar y enfermar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y aún nuestro ADN va a ser afectado, porque usted y yo tenemos algo glorioso y maravilloso, y lo quiero enfatizar en este día de hoy, y es que usted y yo podemos impactar a nuestro ADN conforme a nuestro sistema de pensamientos. Si el sistema de pensamientos que estamos teniendo, que estamos cultivando, que estamos viviendo, que estamos proyectando, es conforme a la mente de Cristo, conforme a la palabra de Dios, conforme a la dirección del Espíritu,
Usted está impactando su ADN para cambiar todo lo tóxico, lo negativo, las maldiciones generacionales, todo eso que venía en nuestra herencia comienza a cambiar. Comienza el cerebro a producir células nuevas y células que son de bendición y células que son oxitocinas, que van a traer sanidad, gozo, alegría, bendición. La dopamina que te quita el dolor, que te hace sentir alegría, que te hace sentir paz. Y esas células siguen creciendo, 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 creciendo. Y al crecer y crecer y crecer, usted va impactando el ADN negativo, tóxico, disfuncional, patológico, enfermizo, diabólico que traíamos de nuestros antepasados. Se rompen esas maldiciones, se comienzan a desbaratar, comienzan a disminuirse. Tu cerebro comienza a actuar y a activarse de una forma saludable, positiva, funcional, conforme al orden de Dios, llena de gozo, llena de alegría, llena de bendición, llena de sanidad, llena de vida en abundancia. Por eso el Señor dice en su palabra que vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso te dice el Señor en la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando el Señor te dice que seamos cambiados por medio de la renovación, renovar quiere decir hacer de nuevo, ¿qué cosa? Nuestro sistema de pensamiento. ¿Y qué vamos a pensar? En eso que dijo Pablo, lo bueno, lo puro, lo justo, lo amable, porque si pensamos así, ¿sabe qué pasa? Dice el Señor en su palabra, que vamos a experimentar, tener la paz de Dios. ¿Y cuál es esa paz de Dios? La que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que es una paz tan grande y tan perfecta que la mente humana intelectual no lo puede entender, porque las cosas del Espíritu se han de discernir y de entender espiritualmente. Por eso es la importancia de nosotros caminar conforme al Espíritu de Dios, no conformarnos a las enseñanzas, a los sistemas de este mundo, sino que seamos renovados, que cambiemos nuestra forma de pensar. Y al cambiar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar, como siempre les he dicho, nuestra forma de sentir. Cuando comenzamos a sentir lo bueno, lo hermoso, lo que cambia y transforma, entonces vamos a vivir de manera diferente. Por eso nos vamos a convertir de personas tóxicas, personas que somos personas positivas, personas que vamos a contagiar en los términos positivos, por supuesto, a los demás con una oxitocina extraordinaria, con una sanidad, con el gozo, con el amor, con el placer, con las cosas buenas. Qué lindo es el Señor. Así que es muy importante que se sepa, el 15% de la población del mundo está padeciendo de una depresión muy fuerte. Usualmente ocurre más entre las personas entre los 18 y 44 años de edad. El 4% de las personas en el mundo es muy incapacitada por de desarrollar estas depresiones crónicas, de las cuales estamos hablando en el día de hoy. Así que una o dos personas también son mal diagnosticadas. Tenemos que tener cuidado cuando vamos a un especialista, de un profesional de la salud mental, y no nos dan el diagnóstico correcto. Usted siempre puede buscar una segunda opinión. Así que bueno, no desesperarte para salir de inmediato. Usted está sintiendo una depresión, usted piensa en el nombre de Jesús que el Señor te va a librar. Y piensa que si tocas las puertas del lugar vas a encontrar ayuda. Yo lo he vivido al 100% con mis pacientes. Llegan llegan de 0 a 10. Y cuando tú le preguntas, están lo máximo en depresión. Mi meta con una persona es que a los 3 meses están muy lejos de ahí, que hayan superado, si no todo, casi todo. Y yo soy de las que creo al 100%, lo he vivido por tantos años de experiencia con mis pacientes, que la mayoría lo superan al 100% y se convierten en agentes de cambios para el reino de Dios, y se convierten en personas que tienen un mensaje mucho mejor que el que digo yo, porque ellos han vivido la depresión. Y mi trabajo es enseñar a la persona que supere la depresión implementando la palabra de Dios, implementando la mente de Cristo, implementando vivir por la palabra y meditar sobre ella, implementando las promesas de Dios que son para vida, no para muerte, implementando caminar en los caminos de justicia. Dice el Señor, examina las sendas de tus pies y que todos tus caminos sean rectos.
Es que es maravilloso vivir una vida cristiana en el orden de Dios. Acuérdense que nosotros no podemos evitar que los pájaros estén encima de nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nidos en nuestras cabezas. Usted puede huir de esa condición. Hay situaciones que llevan a que se presenten muchas cosas en nuestras vidas, pero en el nombre de Jesús nosotros vamos a vencer siempre si tenemos al nombre del Señor en nuestras bocas, en nuestro caminar, diciendo en todo tiempo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quieres ver tus grandes milagros en tu vida? Te voy a hacer un regalo en lo personal que yo lo hago. Me funciona al 100%, le funciona a todo el que se le dice. Yo lo he aprendido de otras personas extraordinariamente que han sido grandes vencedores en la palabra. Por ejemplo, medita en el Salmo 23. Tú quieres saber lo que es Jehová como pastor, comienza a pronunciar esa palabra. Di: Jehová es mi pastor. Y cuando tú dices Jehová es mi pastor, es tuyo, tuyo para ti, tu pastor. Lo primero es que tienes que analizar qué hace un pastor. El pastor no solo guarda las ovejas, las quiere, las cuida, las bendice. Le está monitoreando de día y de noche, guardándola, alimentándola, llevando a sus lugares de ejercicio, a comer, al paseo, lo que sea que se le hace a las ovejas. Le hace todo, las corrige con la vara y con el cayado, porque las ovejas son bien tercas, no entienden. Y si van caminando y al frente hay un hoyo, se van por el hoyo si el pastor no les pega por las patitas para que se aíslen del peligro. Por eso Él nos corrige, así como nuestro Padre Celestial dice: ¿qué padre que llama a su hijo no le corrige? ¿Verdad que es tan lindo uno vivir por la palabra, uno vivir conforme a lo que dice el Señor? Trázate prioridades en tu vida y dale seguimiento a las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Soy un hijo de Dios, una hija de Dios, por lo tanto no soy cualquier cosa. Y no eres simplemente hijo, eres un embajador, una embajadora de Cristo en la tierra. Viniste a cumplir un propósito, tienes que tener prioridades. Activa tus prioridades y ponlas en práctica. Pide ayuda profesional y espiritual si la necesita y Dios te va a bendecir a través de eso. No te rindas a los pensamientos, te rindas a los pensamientos negativos, al contrario, aprende a controlarlos. El Señor te dice que tú tienes dominio propio y yo también, porque nosotros tenemos, dice el Señor que Él nos dio y hemos recibido espíritu de amor, primeramente espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Espíritu de poder, todo lo que queramos hacer en Cristo lo podemos porque Él nos fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice Filipenses. Tenemos el amor de Dios. El amor de Dios nos hace cumplir todas las cosas. El amor vence multitud de errores. El amor de Dios nos perfecciona, nos ayuda, nos bendice, nos hace sentir plenos, completos, felices y satisfechos todo el tiempo. En Él estamos completos y no hay falta de ningún bien. Y dice que tenemos dominio propio. Nos ha dado poder y autoridad para pisar serpientes, pisar escorpiones y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Fíjate la hermosura del santo, fíjate el poder grande que hay cuando nosotros caminamos conforme a los principios del Señor. Es que necesario que nosotros comencemos a saber, y cuando viene el pensamiento de que no puede más, tú dices: yo sí puedo, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El creyente habla el lenguaje del cielo, el lenguaje divino. La gente del mundo dice: yo no puedo. El Señor te dice a ti: tú eres mi hija, tú eres mi hijo, tú todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco. La gente va afuera, te saluda y te dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros le decimos: Dios te bendiga o Dios te bendice. Tenemos el lenguaje de Dios. Andamos siempre confiados, tranquilos, sabiendo que somos nosotros, que aún hasta lo imposible, dice el Señor, para los que creemos en Él, todo es posible. Así que es importante que nosotros sigamos analizando y saber y entender que no podemos nosotros permitir que pensamientos tóxicos y negativos y disfuncionales y de muerte lleguen a nuestras vidas. Hoy quise hacer énfasis en lo que es la depresión. Quise hacer un poco de énfasis también en lo que es la ansiedad y cómo nos lastima, cómo nos hace daño, porque esos síntomas constantes, continuos, distorsionados, negativos, enfermizos, son los que se activan y hacen que la persona desarrolle o el estrés o distrés, que es ya el estrés crónico,
o que desarrolles la ansiedad o cualquier tipo de ansiedad clínica que también te va a hacer sentir hasta que quiere la gente morirse, que ya no quiere continuar, como que siente que no puede más. Y también viene la depresión que les hace sentir que realmente quitarse la vida, y por eso han incurrido grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que pierden sus vidas porque no tienen la fuerza, porque se desesperan. ¿Por qué se desesperan? Porque si tenemos, quiero que recuerdes el número, 60,000 pensamientos al día, y la mayoría de los pensamientos son negativos. Claro que eso es un infierno que estamos activando en el cerebro. Cuando usted dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si tengo 60,000 pensamientos por día, yo me voy a encargar de que esos 60,000 pensamientos al día tengan que ver con mi mente, que es la mente de Cristo. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo poder y autoridad para pensar de manera saludable, de manera con fe, de manera de acuerdo a la palabra, de manera como el Señor dice. Y usted comienza a activar esos pensamientos y activar esos pensamientos, y cosas grandes y hermosas van a pasar en tu vida. Así que en el nombre de Jesús recordemos, mis hermanos, que es importante lo que dice la palabra de Dios. Hay 6 cosas que Dios aborrece y una 7ª que abomina a su alma. Y Él comienza hablando de los ojos altivos, orgullosos, vanidosos. Vamos a reprender todo eso en nuestras vidas. Y dice que los ojos son el espejo del alma. Los ojos que están llenos de luz, dice la palabra de Dios, que están demostrando que todo tu interior está lleno de la misma gloria de Dios y de cosas buenas. Así que nuestros ojos no sean altivos, no sean rebeldes, no sean altaneros, sino que sean ojos santos. También dice, lo segundo es la lengua. Dice que la lengua mentirosa, vamos a guardar de que nuestras lenguas se activen para hablar la palabra de Dios, lo bueno, lo justo, lo santo, lo que es perfecto. Lo tercero dice que nuestras manos no derramen sangre inocente, no murmuremos, no critiquemos, no echemos la maldad o la culpa hacia los demás. Lo quinto, el corazón que maquina pensamientos inicuos, que nuestros corazones donde mora Cristo no haya iniquidad, no haya transgresión, no haya ningún tipo de pecado, sino que sea un corazón santo, para que el Señor tenga contentamiento con nuestras vidas, que nuestros pies, dice, no se desplacen a hacer el mal, que no vayamos a los sitios a murmurar, a criticar, a señalar, a pensar, a decir cosas malas de los demás, sino que nuestros pies vayan, dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas, que vayamos llevando, anunciando las buenas nuevas del Señor, anunciando del Evangelio de la paz, que andemos caminando, dice que Él dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, que nuestros pies se dirijan a la rectitud en todo tiempo. El testigo falso que habla mentira, el sexto, que no seamos personas que seamos testigos falsos, sino que andemos en la luz de la palabra, que andemos en la verdad, que andemos dando el buen ejemplo, que seamos testigos del Dios viviente, caminando en esa verdad día y noche. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Gloria a Dios. Dice que es tan hermoso caminar en esa verdad. Es tan hermoso caminar 24/7 proyectando la verdad de Cristo. Y por último, dice, y aquella que aborrece Dios sobremanera, número 7, al que siembra discordia entre hermanos, aquella persona que siembra discordia, que trae el chisme, la murmuración, la crítica, el señalar, el calumniar, el decir cosas malas. Eso es terrible. Vamos a huir de esas cosas, vamos a santificarnos día a día. El Señor está a la puerta. Estamos terminando en el día de hoy. Debemos recordar lo que dice la palabra en Deuteronomio 30:19, que a los cielos y a la tierra Dios llama como testigo hoy contra nosotros, que pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice el Señor, escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a los tuyos para siempre. Así que vamos a ser sabios, vamos a aprender en el día de hoy que nuestras mentes van a estar totalmente guiadas y dirigidas así conforme a la mente de Cristo, que el Espíritu Santo le vamos a pedir que nos corrija, nos enseñe, nos exhorta, nos guíe a todo bien, que es esa brújula, ese norte que nos lleve al destino seguro de nuestras vidas. Nosotros yo me imagino que estamos en fila como pueblo de Dios, preparándonos ya para entrar en esa mansión celestial, para entrar a esas bodas del Cordero, y tenemos que comenzar a practicar, a vivir 24/7 en esa presencia de Dios, para cuando el Señor toque esa puerta, que nos encuentre siendo así, que seamos como las vírgenes, no las necias, sino aquellas que estaban al día de realmente estar preparadas
para que realmente cuando toque el Señor toque esa trompeta, podamos todos subir sin la menor duda ni preocupación. No es imposible porque para Dios nada es imposible. Recordemos, señores, dice que por Jehová, dice el Salmo 37, 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Así que vamos a pegarnos a esa bendición. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga muchísimo. Una vez más estuvo con ustedes la doctora Dulce Fiore, hablando en este día un poquito, ciertas pinceladas acerca de la depresión, de la ansiedad y sobre todo un poquitito del estrés, pero sobre todo cuidado, mucho cuidado con pensar en el suicidio o en pensamientos suicidas, porque eso es totalmente diabólico y no viene de Dios. Dios te bendiga, un abrazo y damos gracias nuevamente a Apocalipsis Network, que abrió las puertas una vez más para nosotros. Bendiciones en gran manera para cada uno de ustedes. Amén.